amigos, bienvenidos a otro episodio de Tonske. Estamos ya en la recta final para llegar a las elecciones de julio 2018 y en estos meses estamos tratando de tocar temas que tengan que ver con las elecciones y el tema de hoy está muy interesante. Hoy vamos a tratar de analizar qué elementos de los sistemas electorales del extranjero en otros países sería interesante adaptarlos para el nuestro o podrían servir de algo también aquí en México. Y estamos aquí con Daniel, otro conductor del programa. Hola, Daniel. Muchas gracias, Marta, por esa presentación. Y bueno, pues sí, el tema es muy interesante. Vamos rumbo a las elecciones y el sistema electoral político mexicano tiene muchas críticas, ¿no? ¿No es cierto? Pero también existen otros sistemas fuera del mundo de los cuales, como bien dice Marta, podemos implementar algo que nos beneficie. ¿Se puede o no se puede hacer? Esa es la discusión. Y pues eso, primero, antes de empezar, pues antes de empezar a agarrar elementos del extranjero, pues vamos a pensar un poco como qué cosas del sistema electoral mexicano pues nos han dejado con un poquito de mal sabor de boca últimamente, que dijéramos, esto habría que cambiarlo. ¿Cómo funciona primero? Vamos a entender cómo funciona nuestro sistema electoral actualmente. Bueno, pues en efecto, ¿no? La democracia mexicana y la democracia de otros países todavía representa muchos desafíos. Hay un descontento generalizado en general hacia la política, los partidos políticos, y si bien hay avances importantes en el sistema electoral mexicano, aún hay, como mencionas, ¿no? Mecanismos que todavía nos dejan un sabor de boca. Por ejemplo, las listas de representación proporcional hechas por los partidos políticos no nos convencen a los ciudadanos. Las candidaturas independientes ahorita están en el ojo del huracán, ¿no? ¿Qué tan independientes son los independientes? Y ¿no? Es una de las preguntas que se hacen. Y qué tanto están realmente los políticos en general representando los intereses de la ciudadanía, ¿no? Exacto. Yo creo que las candidaturas independientes, en cuanto a que han dejado un buen sabor de boca, un mal sabor de boca, ya tenemos algunos independientes en el Congreso, por ejemplo, Kumamoto, a nivel local, y creo que dejó un sabor de boca bastante bueno. Pero también vemos una resolución del Tribunal Electoral muy reciente donde el Bronco se añade a la lista para los presidenciables como candidato presidencial y que eso a lo mejor no le convenció a muchos y que ese tipo de candidaturas no le dejan un buen sabor de boca a algunas personas, porque yo creo que a nivel presidencial las candidaturas independientes fraccionan el voto y bueno, lamentablemente vivimos en una partitocracia en donde bueno, el sistema de partidos ya se encuentra un poco viciado y donde el descontento de la gente por los partidos políticos es bastante grande. Entonces, la partitocracia es desvirtuar la democracia como tal. Entonces, nos tendríamos que preguntar si vivimos de verdad en una democracia. Justo por ese descontento, en el momento en que entró la reforma que permitía las candidaturas independientes, fue como un gran alboroto porque en principio pensamos que era una gran innovación en el sistema y que era algo que todo el mundo deseábamos, un poco para así alejarnos o escindirnos de los partidos políticos. Pero después empezamos a verlo un poquito más a detalle y tenía todas estas cláusulas, digamos, donde pues era casi imposible juntar la cantidad de firmas necesarias en un tiempo tan corto. Entonces parecía que más bien era una traba para aparentar como que sí existieran las candidaturas independientes, pero no fuera posible nunca llegar a ser un candidato independiente. Claro, las candidaturas independientes a mí me parece que son un parteaguas dentro del contexto mexicano, en la medida en que permiten que la democracia puede arraigar en la gente, que cualquiera pudiera presentarse a las elecciones sin depender de una estructura de partido, ¿no? Un partido tradicional. Y es verdad que hay una serie de elementos que vienen a complejizar aún más el sistema de partidos que ya teníamos y las elecciones que ya de por sí venían complejas, ¿no? Esos candados que bien mencionas tú son puestos básicamente por los partidos, ¿no? Las reformas están hechas por los partidos políticos y son candados básicamente para que cualquier ciudadano de a pie no pueda participar de forma importante en las elecciones. En el caso español, por ejemplo, para que alguien pueda acceder al poder, para que alguien pueda participar de las elecciones,
basta con que reúna el 0.1% del padrón electoral de la localidad en la que el candidato va a participar, ¿no? El 0.1%. Y si lo comparamos acá, ¿cuánto es lo que tienen que reunir, sabes? Tienen, no hay una ley, según entiendo, no hay una ley ni un porcentaje establecido a nivel federal, sino que los estados deciden qué porcentaje le pueden aplicar a cada uno. Pero No, si hay un porcentaje, me gustaría hacer la aclaración, es 1% de la lista nominal de electores para el caso de presidente y 2% para el caso de los diputados y senadores, pero deben de cumplir con cierta proporcionalidad, cumplir con este porcentaje de la lista nominal Firmas, ¿no? en 17 entidades federativas. que tan solo a Margarita Zavala le costó juntar alrededor de un poco más de 1 millón de firmas y más las que te hacen inválidas. Entonces, aproximadamente son un poco más de 1 millón de firmas que tendrías que tener para poder ser candidato a la presidencia de la Que República. son más firmas que para ser un partido político, ¿no? Claro, exacto. Entonces ahí se ve la diferencia del De hecho, del en los sistema. estados hay casos, me refería a que no había como un porcentaje exacto en términos estatales, porque en el estado de Tabasco, por ejemplo, para que alguien pudiera acceder, ser candidato o precandidato a una diputación local, tenía que conseguir el 6% del padrón electoral, mientras que en Jojutla, por ejemplo, el porcentaje era más o menos de 3%, en La Paz era también más o menos por esa cifra, ¿no? Son cantidades variables, ¿no? que son decididas en los estados y que por supuesto dificultan aún más la recolección de firmas por el tipo también de tecnología que se utiliza, ¿no? Ahora que mencionabas España, ¿qué de otros países podemos aprender para implementar en nuestro sistema electoral que creen ustedes que puedan funcionar? Bueno, me gustaría retomar un argumento que se mencionó aquí en la mesa, que las candidaturas independientes pueden funcionar para fraccionar el voto, ¿no? ¿Qué tanto van a dividir, ¿no? las preferencias electorales, por ejemplo, en el contexto de la elección del 2018? Y en ese sentido se habla mucho de la implementación en México en un futuro de la segunda vuelta electoral, que una de las ventajas precisamente es de este tipo de mecanismos aplicados, bueno, que se conoce mundialmente que Francia, ¿no? Es el primer país que implementa este tipo de mecanismo, pero en muchos países de América Latina, reconocidos por su régimen democrático, estoy pensando en Uruguay, en Costa Rica, en Chile, en Brasil, en otros países, la mayoría de los países de América Latina tienen incluso segunda vuelta electoral, es que permite que en un segundo momento, en una segunda ronda de elección, los candidatos que tengan las mayores preferencias sean quienes estén al final en la Exacto, terna, ¿no? Y así ya se puede elegir por mayoría. Entonces creo que ese sería un mecanismo que valdría la pena debatir en el debate del contexto mexicano para implementarse en nuestro sistema electoral. ¿Pero creen que con adaptarlo a la mexicana se pueda? O sea, que la segunda vuelta funcione como funciona en Francia, por ejemplo. Pues yo concuerdo con Ale que sí sería algo que se debería o deberíamos considerar muy en serio implementar este sistema, puesto que pues el presidente actual, que es Enrique Peña Nieto, obtuvo el 38% de la votación. O sea, eso quiere decir 7 de cada 10 mexicanos no votaron por él. Exacto. Y eso nos da a que es un índice bastante bajo. Y en ese entonces, que era el 2012, tuvo el 38% de la votación Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador el 31.57%, que eran los dos candidatos que iban a la presidencia o los principales en encuestas. Entonces, si aplicáramos lo de Francia, se debió haber hecho una segunda vuelta y probablemente le hubiera dado ventaja a la segunda posición o confirmar la legitimidad de Enrique Peña Nieto. Sí, porque en una democracia es impensable creer que se gana con un 38%, ¿no? O sea, realmente no es la mayoría. Sí, claro. Quien le da Creo que es importante subrayar que ninguna reforma o mecanismo podría solucionar, ¿no?, en sí mismo los problemas de fondo que representa nuestra democracia, y creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja, ¿no? Implementar algo de afuera al modelo mexicano, que es lo que siempre hemos tratado de hacer, importar mecanismos. Sin embargo, creo que podría ayudar, ¿no?, con el tema de la legitimidad del mandato, para que un candidato llegue realmente con el 50% de las preferencias electorales y tenga mayor legitimidad. Sin embargo, sí hay que decir que ese mecanismo no arregla otros problemas que enfrentamos en México, como la aceptación de los resultados electorales cuando son elecciones altamente competitivas.
También como el abstencionismo, ¿no? Que es enorme. Hay muchísima gente que no se asoman a la casilla a votar jamás, ¿no? ¿Qué otro tipo de problemas también? Bueno, hay muchísimos. Actualmente, por ejemplo, yo analizaba alguna de las injerencias del Poder Ejecutivo dentro de las elecciones. Me parece a mí que es necesario no solamente hacer valer este sistema de pesos y contrapesos, que es la democracia, a partir de la división de los tres poderes, sino dotar de mecanismos mucho más complejos que puedan dotar de legitimidad, pero sobre todo que puedan auscultar la propia actividad del gobierno federal, ¿no? Me parece a mí que el gobierno federal en estos momentos ha centralizado en el Poder Ejecutivo unas disposiciones, un tipo de poder que le permite sobre todo tener injerencia en distintos momentos de la elección, ¿no? Y me parece que si bien habíamos intentado transitar a un modelo más federalista, me parece que se ha concentrado más. Y yo espero que se pueda, en todo caso, diversificar, ¿no? Diferenciar distintas instituciones que puedan servir de candados al propio Ejecutivo, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a un corte y ya regresamos para seguir en esta discusión. ¿Les parece? Vamos a un corte. Ahora que regresamos a Tonske en la sección cultural, dirán sin duda que me encanta llevarles la contraria a nuestros conductores. Sí, un poco hay de eso, pero sobre todo en que es necesario cuando hablamos de cosas tan delicadas como política, democracia, lo que sea que eso signifique, o cosas por el estilo, es necesario dar argumentos hacia todas las aristas del tema. Y es que ahora, mientras en el estudio hablan acerca de adoptar o de replicar modelos extranjeros en cuestiones electorales en México, yo pienso sobre todo en el ensayo Nuestra América de José Martí. Pongámonos en contexto, siglo XIX, las naciones latinoamericanas están independizándose, México es una de ellas, conocemos muy bien el caso y sabemos que después de 11 años de lucha, de movimiento independentista, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Ahí veremos, por ejemplo, a Agustín de Iturbide proclamándose emperador del nuevo país, lo quitarán de inmediato y también habrá muchos debates en cuanto a qué modelo adoptar. Esto es interesante saberlo. El gran modelo para muchos es Estados Unidos, una nación que acaba de independizarse y que ya tiene una democracia. Ese va a ser el gran conflicto para México y el resto de las naciones durante muchos años en el siglo XIX. José Martí, pues, en el ensayo Nuestra América, habla de que el gran problema que hemos tenido para gobernar estos países es precisamente querer adoptar los modelos de otros. Tenemos una idiosincrasia tan propia, somos tan distintos de los europeos e incluso a los estadounidenses, que vale mucho más hacer un análisis profundo de quiénes somos, cuáles son nuestros problemas y después construir un nuevo gobierno, no adaptarlos y ver al final por qué no funcionaron. Esa es la reflexión de Martí, que cierra diciendo: nuestra Grecia es mejor que una Grecia que no es nuestra. No queramos tener un gran modelo como el de la Grecia antigua si no nos funciona a nosotros. Pensemos en un modelo que realmente obedezca a nuestras necesidades. Así que regresando con el tema que tenemos en el estudio el día de hoy, creo que en todo caso habría que adaptarlos, no adoptarlos, adaptarlos para nuestras condiciones, para nuestras exigencias y nuestras necesidades. Entendámonos primero nosotros y después qué es lo que más nos funciona. Bueno amigos, pues ya regresamos de este corte y seguimos aquí en el debate en Tonske sobre qué de otros sistemas electorales nos sirven o nos pueden servir a nuestro sistema y qué de nuestro sistema podemos exportar a otros países. ¿O no? ¿Es cierto lo que estábamos hablando? Bueno, a mí me gustaría retomar la idea de que estas elecciones, como nunca antes, van a reflejar el fraccionamiento, como lo decían, del voto. Entonces, el debate que se encuentra detrás de esto es cómo lograr mayorías en el Congreso para generar gobernabilidad. Entonces, se ha intentado a lo largo de los años, ¿no? Bueno, propuestas es hacer el bipartidismo, reducir el sistema de representación proporcional, favorecer el sistema de mayoría relativa que existe en México. ¿No? Me gustaría recordar que México es un sistema mixto, donde se utiliza la representación proporcional y la mayoría relativa, pero desde mi punto de vista creo que las cuestiones que podrían favorecer la formación de mayorías, y creo que estaría muy bien empezarlo a introducir en el debate, es, bueno, por un lado, el gobierno de coalición, y que ya lo puede implementar el presidente que quede electo en este 2018, y por otro lado, otra cuestión que podría ayudar a
reducir la inconformidad de la ciudadanía es introducir algo que funciona en otros países, que es la lista abierta de representación proporcional. Estaría muy bueno que, por ejemplo, nosotros, la ciudadanía, pudiéramos elegir de la lista que presentan los partidos políticos por quién sí queda en el Congreso a través de la asignación de representación proporcional y quiénes no. Porque actualmente lo deciden los partidos políticos, ¿no? O sea, justamente hay descontento por parte de la población de que luego quedan unos corruptosos en las listas de plurinominales y que eso no te gustaría que tu diputado o tu senador fuese pluri y fuese un corrupto que estuvo en algún escándalo y que por cuestiones políticas quedan en las listas o quedan como legisladores y te representan, que es lo más grave. Entonces, y también las candidaturas independientes que fueron aprobadas en 2012 y reformadas el artículo 35 de la Constitución, desde ese entonces, de 2012 a la fecha, se ha fraccionado la izquierda, creando otros partidos políticos, y aparte los partidos políticos que son más pequeños que el PAN, el PRI y el PRD, que han sido mayoría, y las candidaturas independientes. Entonces vemos un amplio panorama para poder elegir. Y referíamos en el segmento pasado que una segunda vuelta electoral disminuiría, más bien que al final tuvieras dos posibilidades para elegir, pero también yo creo que más que en función de una gobernabilidad o de una legitimidad, la legitimidad va en función de que las instituciones electorales funcionen verdaderamente bien. O sea, que nosotros podamos confiar en un INE, que podamos confiar en las resoluciones del tribunal, y eso yo creo que le da legitimidad al gobierno, más que se obtenga el 50% de los votos. Porque tan legitimidad, hay investigadores que dicen, tan legitimidad tiene quien tiene el 38% de la votación como el que tiene el 50% más uno. Los dos son legítimos en las elecciones porque son mayoría, pero la legitimidad va a ir en función de que el INE no haya habido alguna controversia o que el Tribunal Electoral haya resuelto las impugnaciones que se le solicitaron. Y otro aspecto también que nos ha tenido muy inconformes y también estaría bueno ver cómo solucionar es que el conteo de votos siempre es un relajo, ¿no? O sea, siempre hay casillas donde se roban urnas, siempre hay como... O embarazan urnas. Por más que se haya implementado la figura del observador electoral, que es muy interesante, que tampoco tiene tanto tiempo, ¿no? Y que yo fui, de hecho, así en la elección pasada observador electoral y me pareció así como uno de las maneras de hacerse responsable también como ciudadano, ¿no? Más chidas, ¿no? O sea, como de verdad solo estoy aquí de voluntaria viendo que todo salga bien, completamente apartidista y que todo el mundo juegue bajo las mismas reglas, ¿no? Pero aún así hay un montón de irregularidades y, por ejemplo, pienso en el voto electrónico que se ha implementado en varios países y que nosotros le tenemos como mucho resquemor porque pues le tememos mucho al fraude electrónico también, ¿no? Pues es que ya sucedió, ¿no? Que se cayó el sistema y nunca supimos cómo ni por qué, ¿no? Lo que pasa es que también nuestra democracia, nuestra cultura política se basa mucho en la desconfianza, ¿no? Una desconfianza que por supuesto no es gratuita. Hay muchos ejemplos que uno podría retomar y explicar el tipo de desconfianza que tienen los ciudadanos, que explica también en parte la apatía que tiene el ciudadano para participar, ¿no? Muchos dicen, yo no voy a votar porque no sirve de nada o porque ya sabemos quién va a ganar, ¿no? O porque ya sabemos que va a haber trampa o porque eso no sirve de nada, porque al final de cuentas va a caer el sistema y va a pasar lo que ya todos sabemos, ¿no? A mí me parece que es necesario auscultar más la elección, ¿no? Hay una figura muy interesante que son los observadores internacionales que validan también las elecciones, ¿no? Que además son designados por organizaciones, que son mandados por otro tipo de instituciones internacionales y que vienen a revisar, a observar cómo se desarrolla la elección. El caso de Venezuela, por ejemplo, es pragmático ahí, ¿no? La legitimidad que tenía una elección, aún con Chávez, por ejemplo, que era muy cuestionada desde otros parámetros, tenía legitimidad en parte porque las instituciones internacionales validaban ese tipo de mecanismo, ¿no? Validaban la democracia, validaban las elecciones, validaban el tipo de ejercicio político que se llevaba en Venezuela, ¿no? Entonces me parece a mí que esa puede ser una buena opción, aunque creo que ya se está llevando a cabo, pero casi siempre en zonas metropolitanas, ¿no? Habría que... Por ejemplo, el caso de Noruega que nos mencionabas sí, claro, en el corte. O sea,
Noruega es uno de los países que tienen mayor legitimidad, o bueno, más bien una mejor democracia que otros. México está como, hay un puntaje, entonces en una escala del 1 al 10, Noruega tiene el 9.93 de calificación y nosotros andamos por ahí del 6, o sea, estamos pasando la democracia. Y Venezuela pues está pa'l perro porque anda por ahí del 3, entonces pues no está, el sistema democrático evidentemente en Europa es diferente al de aquí. Noruega no lo podremos comparar como tal con México porque es una monarquía parlamentaria y en cambio pues México tiene un sistema muy diferente o sea, se aleja demasiado al de una monarquía. Sin embargo, no es como en Francia, en donde es un gobierno legítimo por haber una segunda vuelta electoral. Allá la elección es directa, por voto directo, y la primera ministra tuvo una votación alrededor del 30 y tantos %, entonces eso significa que es tan legítimo alguien que tiene 36% y que es una buena democracia como quien tiene el 50+1 como en Francia y que también es un gobierno con legitimidad y democracia. Y para los que dicen del sistema electoral americano, ¿cuál sería el pro y el contra de imitar un poco el sistema? Por ejemplo, el bipartidismo dices que sí podría funcionar, pero... No, yo creo que más bien hay como hay más aspectos que se critican del sistema norteamericano a pesar de que muchos lo señalan como una de las mejores democracias del mundo, y creo que no es tan cierto, ¿no? Y la existencia de un sistema bipartidista es una de las cuestiones que más, ¿no? se debate, pero creo que no aplicaría, desde mi opinión, para el caso de mexicano, porque los diversos partidos políticos que existen son un reflejo de la pluralidad, y porque además pues el sistema norteamericano es un sistema de mayoría relativa puro, ¿no? No tiene sistema de representación proporcional como en el caso mexicano, que busca la representatividad más fiel del voto en los escaños. Y además, otra crítica al sistema norteamericano es que el voto es indirecto. La ciudadanía en realidad vota por colegios electorales, quienes al final son los que determinan las elecciones. Y hay zonas en Estados Unidos que valen más que otras. O sea, las 13 colonias valen más que algún otro estado. Sí. Perdón. No, sí. El bipartidismo es también un mecanismo para guardar legitimidad y reducir la complejidad que supone la elección y costos también. Pero el caso español es muy interesante para explicar ese tipo de fenómeno porque... Y de hecho lo que está pasando con muchos sistemas bipartidistas y es que carecen también de legitimidad. El caso español, pese a que había, después de la Constitución de 1978, había tenido legitimidad, había generado consenso, con los movimientos del 15M u otro tipo de manifestaciones, se vino a cuestionar ese tipo de gobierno, de régimen, de construcción de mayorías, ¿no? Porque básicamente se había convertido en un juego de dos, ¿no? Dejando fuera a una multiplicidad de actores, y lo que pasó en las elecciones pasadas, de hecho, fue un reflejo de cierto cansancio de la población de que solamente el poder estuviera en manos de unos del PSOE o del PP, ¿no? De ahí que también entraron al Parlamento Podemos, Ciudadanos y otros partidos políticos. Me gustaría retomar algo que mencionaste, porque creo que parte del hartazgo es como ese poder que no sueltan los partidos políticos, ¿no? Hacia la ciudadanía. Creo que una de las cosas que tendríamos que ir fortaleciendo son los mecanismos de participación directa. Estoy pensando en el referéndum, en el plebiscito, en la consulta popular, en la presentación de iniciativas. Y creo que también hemos hablado aquí de la revocación de mandato, ¿no? Que podrían ser mecanismos que bien diseñados para que no se utilicen como persecución política o por cuestiones políticas, podrían también aliviar esta tensión o este descontento, ¿no? Mientras mecanismos de participación directa creo que son muy importantes de ir fortaleciendo en la democracia mexicana. Yo quisiera decir rápido que no imitemos sistemas de otros lados. Yo quiero concluir eso, o sea, no imitemos de otros lados. Creo que nuestro sistema no, o sea, es bueno, ha dado mucho que desear, pero que las leyes que ya están y los institutos que ya están, que hagan su trabajo y
eso, básicamente. Con eso nos quedamos, ¿les parece? El tiempo se nos ha acabado, el tema da para mucho más, para seguir Sí, platicando. No se pierdan los siguientes programas que vamos a tener. Sí, nos rumbo a las quedaríamos, elecciones. nos quedaríamos debatiendo un ratote más. Yo así- creo que sí. así de, yo no estoy de acuerdo. Pero pues se nos acabó todo el tiempo. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y Hombre, también gracias. a todos Gracias a ustedes. ustedes. Dejen sus comentarios en redes sociales y nos vemos en el siguiente Tonsque.